continuamos con la materia. ¿Cuál es la materia? Eclesiología. ¿Qué significaba eclesiología? ¿Doctrina de qué? Doctrina de la iglesia, la vida de la iglesia. Y hemos comenzado viendo principalmente lo que etimológicamente la palabra iglesia significa y también poder entender lo que hemos visto la clase pasada acerca de el valor y el costo de la iglesia expresado a través de la gloria misma de la iglesia, ¿sí? Entonces, cómo vemos y cómo manifestamos la gloria de la iglesia. Hoy vamos a ver también otra enseñanza muy importante, creo que es central, es medular para la vida de la iglesia en sí. El título es La iglesia y su fundamento. La iglesia y su fundamento. Y es necesario que podamos ver y estudiar un poquito sobre un texto muy conocido, muy importante para la vida de la iglesia, pero también este versículo o fragmento del texto que tengo acá en el pizarrón es uno de los principales versículos mal entendidos por la iglesia romana, ¿sí? Porque aquí es donde figura que Pedro es el primer papa, como se diría, ¿no? Entonces, muchas veces... Sí, adelante, ¿cómo están? Tomen asiento. Entonces, muchos pueden decir, ¿qué es esto de esta enseñanza? ¿Sí? ¿Qué es esto lo que nosotros estamos aprendiendo acá? Buenas tardes, bienvenidos. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la iglesia? ¿Sí? Porque ya hemos visto que en el Antiguo Testamento no aparece el nombre o la palabra iglesia porque es simplemente una cuestión de traducción, ¿sí? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento, donde sí aparece la palabra iglesia, fue escrita en griego. Entonces allí nosotros nos damos cuenta de que no podemos nosotros invalidar que la iglesia no existe en el Antiguo Testamento simplemente porque no figura la palabra. No, en hebreo la palabra que aparece como asamblea, como congregación, es la palabra hebrea halal o halel, ¿sí? Entonces eso es hablando de que Dios siempre congregó a su pueblo. Y lo vemos nosotros, ni siquiera desde Moisés en el desierto, Dios, la búsqueda de la relación en adoración que el hombre pueda tener con Dios, lo vemos nosotros desde Abel, ¿sí? El primer altar que Dios avala recibe una adoración y una ofrenda sacrificial de Abel y no acepta la de Caín. Entonces, entendiendo desde la línea histórica y bíblica, podemos llegar nosotros a la conclusión de que desde la dualidad que aparece desde Edén, siempre ha seguido esa dualidad, siempre ha habido el altar de Abel, el altar de Caín, siempre han habido aquellos que seguían al Señor por convicción y otros que no. Hemos visto que un día el mismo profeta Elías tuvo que decir que defina al pueblo si a quién querían seguir, o a Baal o a Jehová. Defínanse ahora, dejen de estar claudicando, decía, entre dos pensamientos. El mismo Señor es el que por voz de Moisés tuvo que decirle a los que estaban rebelándose en el desierto que se definan, si van a seguir a Jehová o van a seguir lo que los de Coré decían. ¿Se acuerda que se tragó la tierra a todos los rebeldes, no? Entonces esa misma línea de dualidad ha ido manifestándose a través de la historia, hasta un punto en que Jesús estaba siendo puesto en disputa si era Jesús o era Barrabás, a quien la gente, el pueblo de Israel, tenía que escoger. Y después el mismo Señor se encargó de enseñar y muy claramente de que hay dos caminos, uno que conduce a la vida y otro que conduce a la pérdida. Hay dos puertas, una angosta y estrecho el camino y otro ancho y espacioso. El mismo Señor Jesús se encargó de enseñar claramente que hay una dualidad en lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, Él dijo que Él tiene ovejas, las que pondrá a sus derechas, y a las cabritas o a los cabritos lo pondrá a su izquierda. Él mismo habló del trigo y de la cizaña. Él mismo habló de dos clases de señores que hay, ¿sí? Dios y las riquezas. Entonces fíjense ustedes cómo
siempre la Escritura ha ido mostrando de que había dualidades. Y hasta podemos decir que en el juicio que el mismo Señor Jesucristo hace escribiendo a la iglesia de la Odisea, dice que defínete, o eres frío o eres caliente, pero tibio no hay. No hay tibios en el reino de Dios, no hay grises, ¿sí? No hay cristiano mundano, mundano cristiano, o es cristiano o es mundano. Son dos naturalezas, no hay una tercera, no hay un punto medio. Entonces la iglesia no iba a quedar ajena de que sea también usada o usurpada en su identidad para que sea, para que sea algo verdadero y algo falso. Y eso es un poquito lo que vimos la clase pasada, de cómo distinguir una iglesia que tiene marcas verdaderas y quizás distinguen la diferencia entre lo que es una iglesia falsa. Ahora, no todas las iglesias que no practican sana doctrina son falsas, sino que pueden ser ignorantes. Muchas cosas, nosotros mismos estamos aprendiendo muchas cosas y la luz de la palabra nos ayuda a corregir nuestra manera de andar, nuestra manera de hacer las cosas. Pero es muy importante, mis hermanos, de que no podamos, no dejemos al lado diciendo, no, la iglesia nunca va a tener imitación. Sí hay imitaciones, y más en el siglo XXI, donde el ser humano ha potencializado su creatividad, tantas cosas. Entonces hoy se puede llamar iglesia lo que verdaderamente Dios dice, yo no reconozco esa iglesia. En Apocalipsis encontramos 2 veces que el Señor hace referencia a que esa iglesia, que ustedes le dicen iglesia, Él la llamó sinagoga de Satanás. Y es fuerte ese título, ¿no? Pero lo que podemos ver, yo no voy a tomar, gracias para el que me sirvió. Pero aquí encontramos un tema que es importante no descuidarnos, hermanos. De que si fuese de que la iglesia... tenemos rótulos acá, ¿sí? Que dice verdadero cristiano y el que está al lado dice falso cristiano. Bueno, sería mucho más fácil, ¿no? Haríamos 2 cultos, una mañana para los verdaderos, la tarde otro y listo, se acaba el problema. Pero no lo sabemos. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, Jesús en una de sus enseñanzas y parábolas llegó a decir de que mientras dormían, Satanás vino y sembró cizañas en el campo. Y creció juntamente con el trigo. Y ya hemos aprendido de que la cizaña y el trigo son muy parecidas, con la diferencia de que la cizaña está erguida porque su cáscara está vacía, está hueca, no tiene el grano. Y el trigo, por el peso del grano, hace que esté doblada. Entonces hasta las características dentro de la iglesia de los soberbios y los quebrantados. Pero el Señor le advirtió bien, no les toca a ustedes arrancar la cizaña porque pueden arrancar el trigo. Esa es tarea del fin. Cuando Él venga, Él mandará a sus ángeles y va a separar el trigo de la cizaña. Entonces lo que tenemos que ver nosotros es, desde hoy, en esta clase, ¿por qué se llama esta clase la iglesia y su fundamento? Porque no hay 2 fundamentos, hay uno solo, es Cristo. Cristo es el fundamento. Pero este texto, que está extraído de un contexto sobre lo que Jesús hace esta afirmación, lo vamos a buscar en Mateo capítulo 16 y vamos a ir al versículo 13. Vamos a notar cómo el Señor Jesús en estas palabras resalta principalmente algo que no debemos ignorar, puesto que todos los que han pertenecido antes a la iglesia romana habrán sido adoctrinados, escuchado de que este texto hablaba de Pedro, que es el fundador de la iglesia, ¿sí? Que Pedro es el que iba a ser el primer papa, ¿sí? Curiosamente Pedro ni siquiera pisó Roma, nunca, ¿sí? Lo mataron antes, nunca llegó a Roma, entonces ni siquiera hay bases históricas como para decir esto. Pero vamos a ver, Mateo 16:13, buenas tardes, Mateo 16:13 hasta el 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acá había una intencionalidad con esta pregunta. Jesús reúne a sus discípulos y le pregunta, ¿quién dicen la gente, los hombres, que soy yo?
Noten ustedes que comienza diciendo ellos. Ellos dijeron. Uno dijeron que era Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. El primer análisis que hacen los discípulos al decir esta respuesta es de que muchos de los que creían, lo que estaban allí observando y evaluando quién era Jesús, muchos creían en la reencarnación. Esa era la manera de pensar que tenían. ¿Por qué? Porque nombraban otros que han sido antes de Jesús y que ya estaban muertos. Fíjense ustedes que la creencia o lo que los demás tenían como evaluación era esta. Jesús va a indagar ahora a sus propios discípulos, porque la primera pregunta es ¿qué dice la gente? Luego, ¿qué dicen ustedes? Y Jesús decía esto porque él ya tenía la opinión del Padre. ¿Se acuerdan del bautismo de Jesús, que se abrió los cielos y dijo, tú eres mi Hijo amado? O sea, la base de nuestra fe está en la declaración del Padre sobre Cristo y de Cristo para la iglesia. Por eso es que es muy importante lo que dice acá. Dice el versículo 15. Y él le dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Fíjense, en la primera pregunta ellos dijeron. Todos se pelean por responder. Es como una clase de escuelita bíblica, ¿viste? Escuelita dominical, que hace una pregunta y decimos, ¿quién es el que se salvó en el arca? Y todos los chicos levantan la mano, yo, quieren contestar diciendo que es Noé. La pregunta que hace Jesús pareciera que todos se peleaban por decir, algunos dicen esto, otros dicen esto, pero cuando él dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Notan los grillitos acá? ¿Notan que hay como un silencio? ¿Notan como que todos miraron a uno? El corajudo, el que siempre iba adelante, el que siempre encaraba, ¿no? Pedro. ¿Quién más que Pedro? ¿Sí? Su carácter impulsivo. El mismo que dijo, Señor, yo voy a seguirte hasta la muerte, ¿no? Tantas cosas. Ese es el Pedro que se tiró al agua a caminar sobre las aguas. O sea, ese Pedro es el que para ese momento habrá sido la respuesta. Pedro, ¿qué decís vos? Pero eso no lo dice la Escritura. Eso puede ser suposición nuestra. ¿Por qué los demás callaron y Pedro habló? Lo dice el mismo Señor Jesucristo, en su propia palabra. Fíjese en lo que dice. Que cuando él preguntó esto, respondiendo Simón Pedro, él dijo, tú eres el Cristo. Escuchen, el Cristo quiere decir el Mesías, el ungido, el llamado, el separado, el que ha sido escogido para salvación. ¡Wow! Tamaña respuesta. Que le podría haber costado la vida a Pedro, por eso, porque lo que si esperaba el pueblo de Israel un Salvador, un Mesías, un ungido, no pretendía que sea ese hombre, y dijo un carpintero. Pretendía a alguien que sea realmente un hombre lleno de poder, de autoridad, de fama, de riquezas, para que lo libre del flagelo de los romanos. Pero Pedro se para y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, inmediatamente Jesús responde y le dice, eres dichoso, Pedro. Eres bienaventurado, Pedro. Esa palabra bienaventurado, dichoso, está diciendo, Pedro, eres muy feliz. ¿Por qué? Dice, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Pedro es el que respondió y los demás no? No es porque era más corajudo, no es porque su carácter era impulsivo, no es porque él ya tenía más o menos claro quién era Jesús, sino que fue por una revelación del Padre. Y la base de una iglesia descansa en que la iglesia invisible, que es la que hablamos, ¿se acuerdan la vez pasada? Que está la iglesia visible y la iglesia invisible, la iglesia local y la iglesia universal, que ya hemos capturado, le hemos recuperado esa palabra, ¿no? Somos nosotros la verdadera iglesia universal, la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero fíjense ustedes que nosotros tomamos la identidad de que en la iglesia local puede haber trigo y cizaña, puede haber hijos de Dios y los que no lo son. Puede haber gente realmente convertida y gente convencida. Pero en la iglesia espiritual, la iglesia invisible, la iglesia eterna del Señor Jesucristo, no es posible que haya allí ningún inconverso. No existe la posibilidad de que haya alguien que no sea convertido.
Todos los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia victoriosa de Jesucristo, todos son salvos porque nadie puede confesar que Jesucristo es el Señor si no es por una inspiración del Padre. Mi Padre te lo reveló. Esa base es para nosotros lo que nos enseña a que muchas personas pueden decir Señor, Señor, y pueden mencionar el nombre de Jesús, y hasta pueden hacer milagros y señales, como le dice Mateo 7. Señor, si en tu nombre hicimos señales y milagros. O no curan incluso los curanderos en nombre de Jesús. Claro, hasta te curan del empacho y nombran a Jesús y a unos cuantos más. No es eso. No hay ninguna garantía de salvación porque yo predique de Jesús, porque hable de Jesús, porque haga milagro en nombre de Jesús. Sino es que el Padre revele a ese pecador que su salvación está en el Cristo, en el Salvador de su vida. ¿Se entiende? Y acá es donde dice este texto, donde pone el fundamento de la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro. En la clase de hoy no voy a entrar en el detalle de que si es Pedro, piedrita o Petra o roca, no voy a entrar en ese detalle porque no quiero irme del hilo, ¿sí? Pero ahí es donde está la discusión de la iglesia romana, ¿sí? Pero es una cuestión de nombre nada más. Acá no es Pedro el que figura, Pedro no es el protagonista, ni Pedro es la estrella de la película. Es Cristo, es la roca Él. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no está diciendo sobre Pedro, está diciendo sobre la confesión que acaba de hacer Pedro, sobre la proclamación que acaba de hacer Pedro. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vamos a tratar de, en esta clase, poder interpretar algunos puntos importantes. Lo primero que quiero resaltar, ya dije que Pedro no es el protagonista acá, sino que quiero hacer referencia a esta roca, ¿sí? Esta roca. Muy bien, es necesario que nosotros podamos ver cuál es el fundamento de la iglesia, cuál es la base fundamental de la iglesia. Si bien es cierto, Pedro es uno de los apóstoles, y ya vamos a leer enseguida que los fundamentos de los apóstoles es donde se edifica la iglesia, es muy importante entender que la función apostólica en ese momento fue echar cimientos por la declaración, la confesión doctrinal de Cristo. ¿Quién es Cristo? Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros es qué es lo que nos hace referencia de quién es la roca y por qué es el fundamento. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice el versículo 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí está mostrando de que nosotros hemos recibido una nueva vida, hemos recibido a Cristo el Señor, ¿sí? Y lo hemos hecho por la fe, por lo tanto debemos andar en Él. Pero dice dos palabras, arraigado y sobreedificado. Arraigado quiere decir que nuestra raíz es Cristo, que nuestra raíz es Cristo. Y también dice sobreedificado de Él. Fíjense ustedes que acá habla de algo que es raíz y también habla de edificio sobre. Entonces fíjense ustedes, arraigados quiere decir unidos como un árbol está unido a la raíz y que lo mantiene firme. Pero sobreedificado quiere decir que se edificó sobre algo. Y aquí identifica que sobreedificado, versículo 7, dice en Él, en Cristo, sobreedificados en Cristo. Me gusta mucho ver cómo el apóstol Pablo, en su carta a Colosenses, hace permanentemente referencia de lo que es estar en Cristo.
Porque no puede haber el fundamento de un cristiano y menos de una iglesia si no está en Cristo. Él es la roca, Él es la base, Él es el fundamento. ¿Me van siguiendo? Ahora, vamos a ver rápidamente cuántas veces el apóstol Pablo hace referencia a la palabra en Cristo. Si usted quiere subrayar en su Biblia, no le va a hacer daño si quiere. Si no, apúntelo o véalo, simplemente sígame. En el capítulo 1, versículo 2, vemos nosotros que dice a los santos y fieles en Cristo. ¿Lo ven? En el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. En el versículo 14 dice, en quien tenemos redención. Aparece otra vez la palabra en. En el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Versículo 22, en su cuerpo, otra vez, en. Vamos a ver el versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, que es en Cristo Jesús, de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo. En, otra vez, vuelve a hacer referencia en Cristo el apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros. Versículo 5, la parte final, dice, mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 7, arraigados en Él. Versículo 9, porque en Él habita toda plenitud de la deidad. Versículo 10, en Él, que es la cabeza de todo principado. 11, en Él también fuiste circuncidado. Y así encontramos nosotros toda la carta del apóstol Pedro a Colosenses diciendo que es imposible que alguien diga que pertenece a la iglesia de Cristo o que yo como cristiano soy un verdadero cristiano si mi vida no está sobreedificada en Cristo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es necesario decir esto? Porque la iglesia del siglo XXI es peligrosa. Usa el nombre de Cristo para sus carteles de la puerta. Usa el nombre de Cristo para simplemente decir que somos evangélicos cristianos. Usa el nombre de Cristo simplemente para muletas y muletillas de sus oraciones o de sus expresiones. Oh Cristo, oh Jesús, como un suspiro de un cristiano nada más. Pero no ponen sus vidas en fundamento. No ponen sus vidas en un verdadero fundamento. Porque pareciera ser que la iglesia cristiana se olvidó de que Cristo es el centro de la reunión. Se olvidó que Cristo es el centro de la predicación. Si yo estoy dando predicaciones que son predicaciones donde yo aparezco, o usted aparece, o nosotros aparecemos, ya no es una predicación cristiana. Es una predicación antropocéntrica, que es el hombre céntrico. Es el centro del hombre. Y hablar del hombre, ¿qué es lo único que podemos hacer? Tocar las emociones, tocar las fibras más íntimas, que lo haga llorar un poco. Y claro, cuando uno llora un poco se purga el alma, ¿no es cierto? Y después sale contento y dice, qué bendecido que estoy. ¿Pero por qué está bendecido? ¿Porque lloró? ¿Dónde fue Cristo glorificado? Acuérdense que una de las demandas que hizo Cristo a la iglesia de la Odisea, entre todo que decía, tienes de todo, estás enriquecido, no te hace falta nada, pareciera que has crecido de todo, eso es lo que tú dices. Pero yo miro otra cosa, con todo lo que tienes eres pobre, ciego, desnudo, desventurado, desdichado. ¿Por qué? Porque me tienes afuera, yo estoy afuera, yo no estoy allí. Y cuando la iglesia se olvidó de que Cristo es el fundamento, comienza a haber todo tipo de extravíos dentro de la iglesia. Si Cristo es el fundamento, deberíamos preguntarnos qué significa el nombre Cristo. ¿Sabe qué significa Cristo alguno, no? ¿Qué significa? El ungido, o también el Mesías, o también el escogido. Ahora, ¿el ungido para qué? ¿El escogido para qué? El Mesías, el prometido, ¿para qué? Jesús no vino de tours a este mundo. Él no vino a conocer un poquito la creación que había hecho y se volvió a su trono a sentarse. Él vino con una misión y Él mismo lo dijo, vine a salvar, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida, como dice Pablo en capítulo 5, 25 de Efesios, por su iglesia, a fin de presentarse a su iglesia santa y sin mancha. Por lo tanto, vemos nosotros que si la palabra Cristo significa el ungido, debemos decir que Él vino para salvar pecadores. Entonces, si el centro del mensaje del Evangelio es arrepiéntete,
porque eres un pecador. La iglesia dejó de ser cristiana cuando deja de lado el evangelio verdadero y empieza a ofrecer ofertas. Venga a Cristo para tener milagros, venga a Cristo para tener sanidad, venga a Cristo para tener prosperidad. Cristo no es el genio de la lámpara. Cristo es el Señor. Y el grave problema del hombre no es la pierna chueca o la pata más corta o la enfermedad, no es ese el problema del hombre. El problema del hombre es el corazón corrupto por el pecado. Y no es que va a esperar el juicio final para ir a la ira de Dios. Dice Jesús en Juan 3:36 que ya están bajo la ira de Dios. Y Él viene a rescatarlo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es que la iglesia está fundada sobre la roca, que es Cristo, y Cristo es el Salvador de la iglesia. Una iglesia no puede mostrar una identidad diferente al ADN de Cristo. Por esa razón, hay que tener mucho cuidado con lo que hoy, con mucha sutileza, muchos cristianos de buena intención de buscar lo genuino, están presos de algo que no es real. Ese es el gran peligro, porque viene el día de la gran sorpresa, donde muchos me dirán, Señor, ábrenos. Y Él dirá, yo no te conozco. La palabra del fundamento de la iglesia empieza por Cristo. Romanos capítulo 15, fíjense por favor. Romanos capítulo 15, versículo 19 y 20. El apóstol Pablo, él mismo decía esto, fíjense lo que dice, con potencias de señales y de prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, ¿de qué dice? Del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar, ¿qué cosa? El Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno. Está hablando otra vez de Cristo, del Evangelio y el fundamento. Como diciendo, Pablo dice, yo no voy a ir a predicar donde una iglesia ya está establecida, está fundamentada en Cristo. Yo voy a ir a lugares donde no está Cristo el fundamento. Y voy a ir a enseñar. Y voy a llevar el Evangelio de Jesucristo. Pero vemos otra vez que Cristo es la roca. Él es el fundamento donde se edifica la iglesia. La iglesia tiene que entender cuál es el Evangelio de Jesucristo. Y la palabra Evangelio es buenas noticias. Cristo vino a traer buenas noticias porque en este mundo no había buenas noticias. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19 y versículo 20. Pablo estaba hablando del contexto de la reconciliación que tenemos por medio de la cruz. Pero algo muy importante para tener en cuenta, hermanos, es lo que dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y acá incluye a todos los que son miembros de la familia de Dios cuando dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien, algunos tienen idea de lo que es construcción, ¿no es cierto? Habrá algunos arquitectos, algunos que más o menos conocen, ¿no es cierto? ¿Dónde van los cimientos? ¿Abajo o en la terraza? ¿Por qué? Si yo quiero hacer un edificio que tenga 3 pisos, ¿cómo va a ser el cimiento? Profundo. Y si tengo que hacer uno de 15, hay que cavar más, hacerlo más profundo. Fíjense ustedes que la altura del edificio
Y eso viene del aprendizaje de la misma naturaleza. Usted ve un árbol grande, del mismo tamaño del árbol, es su raíz. ¿Saben eso? Muchos árboles grandes que se caen en las ciudades porque no pudo la raíz crecer de la forma que creció la copa y por eso se caen, porque no pudo profundizar. Entonces, fíjense ustedes qué importante es ver que la Escritura dice que los que pusieron los fundamentos para la iglesia fueron los apóstoles y los profetas. Por lo tanto, pensar de que la iglesia necesita apóstol y profeta en pleno siglo XXI es decir que todavía no está puesto un fundamento y necesitamos hacer algo para edificarla. Y eso es un error de concepto. Son 5 ministerios muy importantes, pero son 5 ministerios que han sido en el tiempo de la revelación de la iglesia y el crecimiento de la iglesia que han sido establecidos. Porque si yo quiero poner otro fundamento ahora, es porque ya no es Cristo el fundamento. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque no se puede poner el cimiento de la terraza. El edificio está siendo edificado por Cristo, que Él es el fundamento. Por lo tanto, la iglesia debe advertir cuando muchas corrientes atractivas, sensuales, positivas, de movimientos que parecieran ser nuevos e innovadores, pero que son carentes de bases bíblicas. Que existen los 5 ministerios, sí existen. ¿Los creo? Yo sí los creo porque están en la Biblia. Pero que después de los apóstoles que pusieron fundamento en las Escrituras, no hay más apóstoles. No hay más fundamentos que se tenga que echar. Porque la iglesia primitiva, tomando esto, hace referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, con el primer discurso del apóstol Pedro. Fíjense lo que dice. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice el versículo 37. ¿Se acuerdan que Pedro dio el primer discurso y se convirtieron como 3.000? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fundamento? Ese Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que Cristo le dijo: ahora tú eres el primer papa. No. Él le dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia va a tener vida cuando haya personas, más personas que por revelación del Padre puedan confesar que eres el Hijo de Dios. Y confesar significa arrepentirse, creer y bautizarse para que entonces seamos nosotros transformados. Y Pedro lo que está haciendo aquí es dar la identidad visible de la iglesia cuando dice: ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice: arrepiéntanse, crean, bautícense, recibirán el don. Está hablando, ustedes ahora van a ser también parte de la iglesia, porque al confesar, están confesando a Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pedro y los apóstoles mientras los demás estaban hablando en otras lenguas idiomáticas el Evangelio? ¿Qué estaban haciendo? Estaban presentando las buenas noticias del reino de Jesucristo a los perdidos. ¿Y cuál fue el resultado? Fíjese lo que dice, versículo 41. Así que los que recibieron, ¿qué cosa? Su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como 3.000 personas. Y aquí inmediatamente Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles, resalta que se puso fundamento cuando confesaron que Jesucristo es el Señor. Porque ¿qué dice el versículo 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Lo ven? Eso es lo que Pablo está diciendo. Que en la doctrina de los apóstoles es el fundamento de la iglesia. ¿Y qué es lo que los apóstoles fueron llamados a hacer? Vayan y lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Lo ven? Aquí no hay prosperidad, aquí no hay ofertas de milagros, aquí no hay nada de esto.
Acá hay un solo mensaje. Es el mismo mensaje que Jesucristo dio apenas comenzó su ministerio. Allí en Marcos 1, 14 y 15. Él dijo, el tiempo se ha cumplido. La hora ha llegado. El reino de los cielos ha venido a vosotros. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese mensaje no ha cambiado o no debería haber cambiado en la iglesia presente. La iglesia debe seguir proclamando el mensaje del arrepentimiento. No debe quitar la iglesia de su vocabulario la palabra pecado para no ofender. No debe quitar la iglesia de su vocabulario la palabra infierno o juicio o ira de Dios porque la gente se enoja o se pone mal. Como dije la clase pasada, ¿de qué sirve tener un mensaje que no ofenda y mandar a tanta gente contenta al infierno? Yo prefiero las verdades que duelen pero que salvan, porque es la forma de entender por qué la misma Escritura dice que la palabra de Dios es como un martillo que quiebra la piedra o como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Mis hermanos, nosotros somos simplemente mensajeros, no los escritores. El autor es Dios. Y debemos nosotros entender que la roca es Cristo. Y sobre esa roca el Señor edifica su iglesia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Dice inmediatamente, edificaré. ¿Quién? ¿Quién edificará su iglesia? ¿Quién está hablando allí? Cristo Jesús. En otras palabras está diciendo, hey, yo edificaré mi iglesia. Si esto lo dijo Jesús y nos queda claro que quien edificará su iglesia es Cristo, la pregunta ¿es la iglesia de Cristo a la cual Él no edifica? A ver, hagamos una ecuación matemática. A más B igual a C. ¿Es la iglesia de Cristo a la cual Él no edifica? No. La pregunta es, ¿todas las iglesias locales están siendo edificadas por Cristo? No. La iglesia universal, la iglesia espiritual, la iglesia invisible, ¿la edifican pastores locales? No. ¿Quién edifica la iglesia universal, la iglesia invisible? Cristo. ¿Él es falible? Él no falla. Él no va a fallar. ¿Va a dejar inconclusa su promesa? No. El Evangelio dice, y su palabra dice, que aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Él nos da la garantía de lo que Él está haciendo. Pero que vemos nosotros, de que hay peligros. Históricamente, el apóstol Pablo ya escribió de peligros. El mismo Jesús en Mateo 24, cuando está hablando de las señales antes del fin, fíjense que muchos se van a la escatología para ver quién va a ser la bestia, quién va a ser el anticristo, dónde está el falso profeta, qué pasa con el meteorito, se va a caer, qué va a pasar. Estamos muy preocupados por eso, pero Jesús, antes que todo eso, ni siquiera le prestó atención a eso porque Él dijo, esto es necesario que pase. Él comienza en Mateo 24, versículo 3, diciendo, mirad que nadie los engañe. El problema principal es el engaño, no las otras cosas. Porque el engaño es sutil. Si de pronto entra alguien acá y dice, buenas tardes, yo soy un hijo del diablo, predicador de Satanás y vengo a hablarles de Satanás. ¿Ustedes se quedarían a escucharlo, se levantan y se van o lo sacamos de acá? ¿Cuál sería la reacción? Pero nadie que se presente abiertamente así, uno se va a quedar. Pero si alguien te dice, yo vengo de parte de Dios y tengo un mensaje de Dios para tu vida, y el Señor me ha dicho esto, las antenas se nos paran así, wow. Cuando yo cierro la escritura para escuchar lo que alguien dice de parte de Dios, se llama oscurantismo. Porque lo que Dios tiene que decir está aquí. ¿Se acuerda que le dije la otra vez, ¿usted quiere escuchar la voz audible de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Lea en voz alta la Biblia. Y debe escuchar la voz audible de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos que tener cuidado por la sutileza
Mire lo que Pablo está diciendo como advertencia a la iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 3. No es chiste esto, no es casualidad, y esto se potencializa con la iniquidad del hombre que va creciendo. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a tomar lectura desde el versículo 10. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y hermanos, causa terror lo que muchas veces hoy se presenta como iglesia cristiana. Porque yo digo, si Cristo es el fundamento de esa iglesia, ¿puede contradecir con sus hechos y sus predicaciones la palabra de Cristo? Puede ser que el mismo nombre del Señor sea vituperado y blasfemado por las actitudes y los hechos de muchos. Lo que está diciendo aquí es que si hay una iglesia que ha sido fundada sobre la roca, Pablo está diciendo, puede tener el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Entonces, aquí está la advertencia. Tengan cuidado. ¿Cómo están sobreedificando? Pero lo que nosotros tenemos como garantía es que la iglesia espiritual, la iglesia invisible, la iglesia universal de Dios, tiene una garantía porque Jesús dice, sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿Por qué? Es de Él, porque Él la hizo y porque Él la compró, la redimió con su sangre. Somos pertenencia de Él. La palabra redención es que se pagó un precio por mi rescate, porque yo estaba en esclavitud y Él pagó mi libertad con su sangre preciosa. Yo soy de Él. La iglesia es de Él. Por esa razón es que Él tiene legitimidad absoluta de decir aquel día, a ti no te conozco. Y esto nos lleva a ver con mucha claridad la palabra de Dios, porque hay un deseo que se ha puesto por encima de las bases bíblicas de decir, bueno, Cristo murió por todos. ¿Se acuerdan esto? Y suena muy lindo decir, pero en la palabra de Dios encontramos 3 o 4 versículos que es para aparentemente todos, pero hay cantidad de versículos que la Biblia evidencia de que Él vino a entregar su vida y pagar por su iglesia o sus escogidos. Porque ¿qué es la muerte sacrificial de Cristo? Veamos un poquito la ley. ¿Qué dice Pablo? La paga del pecado es la muerte. Todo lo que pecaron están destituidos, tienen muerte. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene 2 direcciones puntuales. Primero es penal y luego es sustitutiva. ¿Por qué es penal? Porque Él vino a pagar el precio de una ofensa a Dios, de la ley de Dios. Es penal. Y sustitutiva es porque Él no hizo pecado, pero sin embargo pagó por otros, por nosotros. Entonces fíjense, si la paga de Cristo en la cruz justificó y nos reconcilió con el Padre, la pregunta es, si Cristo murió por todos, ¿por qué pues hay gente que se va al infierno? ¿Por qué existe el infierno? Y si Cristo murió por sus escogidos, entonces ¿cómo alguien puede llegar a ser salvo? Y aquí está el punto importante de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. El punto es que Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esto es lo que siempre hemos usado como ilustración cuando Lázaro estaba muerto y podrido en la tumba después de 4 días. Él no estaba ya vivo esperando que Jesús venga a llamarlo para salir. Él estaba muerto
podrido. Pero Jesús cuando dijo, quiten la piedra, y él le dijo, Lázaro, la vida llegó a Lázaro. Y cuando le dijo, ven fuera, él simplemente escuchó la voz y obedeció. Pero para que escuche y obedezca y salga, primero tendría que ser resucitado. Ninguno de nosotros podríamos llegar a ser convertidos por una decisión personal porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Si escuchaste el Evangelio y de pronto sentiste el llamado del Señor, hermanos míos, es porque primero el Señor te dio la vida para que oigas y para que llegues a acudir su llamado eficazmente. Dios no anda arrastrando gente. Dios le da vida y te llama. Y por eso que es un llamamiento irresistible. Pero sin embargo encontramos la Escritura de que Jesús crucificado, aquí tenía uno y aquí tenía otro. Los dos en la misma condición, delincuentes, por ende pecadores. Pero Jesús podría haber dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso, y si tú te decides también. ¿Le dijo eso? No. Este no fue salvado, y este fue salvado. En la cruz vemos nosotros que hay claramente la obra testimonial que la iglesia de Cristo le edifica a Él, porque es Dios, porque es soberano y porque hay un plan determinado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo está diciendo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien pone otro fundamento, si alguien intenta hacer otra cosa, si alguien quiere introducir algo diferente, no es Cristo el que está edificando. Ahora, fíjense en ustedes, dentro de una iglesia local, ¿sí?, puede haber hermanos que hayan tenido un encuentro con la cruz y han sido convertidos. Pero en la misma iglesia puede haber hermanos que jamás tuvieron un encuentro con la cruz, pero integran la iglesia local. ¿Sí? Esto es lo que decía al principio de trigo y cizaña. Esto es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Que hay quienes estaban con nosotros pero no eran de nosotros, ¿se acuerdan? Esto es lo que él decía, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay en la iglesia local gente que dice, te amo Jesús, pero odio al hermano. No lo quiero ver al hermano. Así hay gente en la iglesia local. ¿Qué dice Pablo? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal no es de él. No es de él. Pero cuando Cristo venga para sacar de este mundo a los que pertenecen a su iglesia, Él los va a sacar. Porque ¿qué dice la palabra? Que Él conoce a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos. Entonces, en esta iglesia local, terrenal, visible, se puede proclamar el fundamento que es Cristo. Pero dentro de esa iglesia hay quienes sobreedifican sobre la roca y hay quienes que no. ¿Se acuerdan ustedes de Jesús terminando el sermón del monte en Mateo 7? Cuando Él dice, ¿con qué compararé a esta gente? Y dice, habían dos clases de hombres. Uno que oyó la palabra y la puso en práctica, y este fue considerado como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los ríos, soplaron los vientos, cayeron las lluvias, y dio con ímpetu contra esa casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero hubo otros que oyeron su palabra. No dice que no oyeron su palabra.
pero no hicieron lo que dice su palabra. Estos son los que construyeron, edificaron su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, soplaron los vientos, vinieron los ríos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y su ruina fue grande. Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo que en el mismo barrio, uno que estaba por edificar, ¿qué hizo primero? Cavó cimiento hasta llegar a la roca. ¿Sí o no? Y cuando tocó roca, llenó cimiento y edificó su casa. El mismo vecino edificó su casa sobre la arena. Usemos la lógica del asunto. ¿A quién le costó más edificar? ¿Al A o al B? ¿Por qué? Habría que cavar, ahondar, profundizar y darle, acá hay una roca pero no es sólida, vamos, taladremos, sigamos más hasta que llegó. Edificarla para arriba, para que no caiga, la clave es edificar para abajo y que solidifique. Este dijo, no hay problema, ¿para qué tanto esfuerzo? Y aquí es donde está diciendo Jesús. No dice, un hombre en un barrio edificó una casa sobre la roca. Y no dijo, y el otro hombre en otro barrio, no, está hablando del mismo lugar. Porque a los dos le cae el agua, a los dos les sopla el viento, y a los dos les viene el río. ¿Cuál cayó? Esa enseñanza es esta. Esa enseñanza te está mostrando esa idea. Y no sé si ustedes perciben que ya hay olor a gran lluvia. No sé si ustedes perciben que los vientos están empezando a soplar más fuerte en este mundo. No sé si se dan cuenta que nos está anegando la maldad, como las aguas, fuertes, caudalosas y turbulentas. Yo me pregunto, ¿usted está edificando en Cristo su vida, su hogar? ¿O está disfrutando del confort, de los placeres y de toda la comodidad que te da este mundo para que no hay problema, no hay que ser tan exagerado? Algunos se emplean diciendo, no hay que ser religioso. Bueno, si esto es ser religioso, yo soy religioso. Pero saben, hermanos, cuando Él dice yo edificaré mi iglesia es porque nadie puede profundizar hasta la roca si no es por Él. Es lo que produce el Espíritu Santo. Yo produzco en vosotros el querer como el hacer por medio del Espíritu Santo. Si alguien en verdad está ocupándose de su vida espiritual es porque en verdad ha entendido la importancia de estar cimentado en Cristo. Por esa razón es que edificar la iglesia no le corresponde nada más que a Cristo. Yo lo haré, garantía del Señor. ¿Sí? Vamos a la parte más atractiva, ¿no? Porque a veces seduce más las cosas ocultas, oscuras, ¿no? A ver qué pasa con esto, con el diablo y todo esto. Bueno, fíjense ustedes que esa parte es importante. La Biblia habla de puertas del Hades y también la Biblia habla de las puertas eternas. 2 puertas. Alzad vosotras puertas eternas, vuestras puertas, dice, y entrará el Rey de Gloria. Pero también habla de las puertas del Hades, el mismo Jesús lo dijo. Entonces, ¿a dónde vamos con el tema de la puerta del Hades? Dice, las puertas. Siempre las palabras puertas en el lenguaje bíblico y en la interpretación bíblica han significado mentes, la mente del hombre. Siempre ha capturado la idea de mentes. La mente de Cristo es la que nos permite a nosotros entrar a esa dimensión del Padre. Él es la puerta, por Él entramos nosotros.
Nadie más va a ser salvo si no entra por Él, por esa puerta. Que esa puerta ante los ojos de nuestra naturaleza puede ser la más angosta, la más chiquita, incómoda para entrar, pero te conduce a la vida. Pero la puerta que te ofrece este mundo, la puerta del Hades, es la puerta ancha, amplia, que tiene un camino espacioso. Que esa enseñanza ilustrativa, el Señor te está diciendo que hay un camino que es pernicioso. Y lo pernicioso es disfrutar tu estadía, disfrutar tu tránsito, pero su fin es camino de muerte. La palabra angosto viene de la palabra griega sribo, que significa angustia. Angustia. ¿Se acuerda el salmista que dice, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar? Él está describiendo un parto. Cuando estamos en la panza de mamá, ¿por dónde salimos? ¿Tenemos un cierre relámpago, un portón industrial para salir? No. Pasamos por el trabajo de parto, ¿por dónde? Por la parte más angosta. Angosta, algunos salimos con la cabeza ovalada, ¿no? Pero cuando salimos, ¿a dónde salimos? A la vida. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Allí salimos a la vida. El camino del cristiano es angosto, es libo, es angustia, es dolor, es sufrimiento por causa de Cristo, pero nosotros tenemos la esperanza de que el tiempo presente no es comparado con los sufrimientos que tenemos acá, con la gloria venidera. Por esa razón es que nosotros nos sostenemos como viendo al invisible. Pero la puerta ancha y espaciosa te dice, aquí vale todo. Está todo permitido, disfruta de la vida. Hay quienes entienden que las puertas del Hades es la tremenda guerra y opresión y batalla que la iglesia de Cristo va a sufrir en este mundo contra las fuerzas de las tinieblas. Yo estoy preparando justo un mensaje para el domingo sobre lo que es el poder de la oración que vence. Pero hasta que no caigamos y nos demos cuenta, lo que dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, se está hablando con fuerzas mismas de las tinieblas, nunca le vamos a dar el valor que tiene la oración. Hasta que no nos demos cuenta, porque si fuera que a piñas se solucionan las cosas, bueno, hay técnicas, ¿no? Hasta una mujer puede defenderse hoy en día. Pero no es contra carne ni sangre. Es una cuestión espiritual. Y aquí es donde muchos caen en las fábulas. Aquí es donde muchos caen en la interpretación privada y pensar de que nosotros fuimos llamados a guerrear contra las tinieblas. La batalla espiritual de la cual Pablo está hablando de una batalla que la tenemos todos nosotros. Y esa batalla se da en el campo de la mente, pero también es el campo de la carne. Porque sería fácil andar reprendiendo el espíritu de adulterio cuando el adulterio no es un espíritu, sino que es una obra de la carne. ¿Se dio cuenta lo que dice Gálatas capítulo 5? Manifiestas son las obras de la carne. Y dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, chisme, orgía, borrachera, pleito, envidia, y se cansa Pablo y dice cosas semejantes por la lista tan larga que había. Pero si para mí fuese fácil andar diciendo espíritu de alcoholismo, no hay espíritu de alcoholismo, no hay espíritu de adulterio, no hay espíritu de fornicación, no hay espíritu de masturbación o de pornografía, no, eso es obra de la carne. Y la carne se manifiesta porque ha dado lugar a la carne y ha debilitado su espíritu. Por eso Pablo dice, andad en el espíritu y no dé lugar a lo deseo de la carne. Ahí hay una batalla, este se opone contra este y este contra este. Entonces cuando empezamos a ver de qué se trata la vida que la iglesia va a vivir confrontada por las fuerzas de las tinieblas, se está hablando de que la iglesia no tiene que ceder a su fuerza espiritual, a su vida espiritual. La mejor batalla espiritual es que la iglesia vence con la proclamación del Evangelio. La mejor batalla espiritual. Yo no entiendo eso de atarlo al diablo el domingo y el otro domingo y volverlo a atarlo al diablo. Yo lo andaría buscando al hermano que lo desata. Porque eso es que todos los domingos hay que atarlo al diablo. ¿Cuál es el tema? ¿A quién estamos haciendo adoración en el culto? ¿Estamos adorando mucho al diablo y a los demonios?
Y estamos dando así un pedacito de la glorificación de Cristo. El motivo de nuestras reuniones es glorificar a Jesucristo y que Él sea el centro de la reunión. Todas las cosas que se hacen es porque puede ser que haya una mala interpretación de que qué pasa aquí. Esto lo expliqué hace un tiempo, pero es bueno enseñarlo otra vez. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La imaginación nos lleva a pensar de que nosotros somos pobrecitos. Estamos sosteniendo la puerta de la iglesia para que el diablo no se meta con el mundo y nos gane. Eso es lo que entienden mucho con las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿dice las puertas de la iglesia o las puertas del Hades? Hagamos interpretación del texto. ¿La puerta de qué dice? Del Hades. Las puertas del Hades, las puertas de las tinieblas, las puertas del infierno, las puertas del reino de Satanás no pueden soportar la presión y el poder de la iglesia. No es al revés. No es que estamos nosotros, ay, que el diablo ya se quiere meter. No, mis hermanos. Si la iglesia está fundamentada en Cristo, lo que tiene la iglesia es autoridad y poder. Es el diablo el que tiene miedo de nosotros. El diablo es el que huye de nosotros. Es las puertas del infierno que no van a prevalecer. Parece que tiene cistitis, joven. Está llevando 3 veces. ¿Me están entendiendo, hermano? Fíjense en qué importante es ver con claridad cuál es la función de la iglesia. Somos llamados nosotros a tener una vida que declare la victoria de Cristo. La iglesia tiene victoria porque Cristo es el victorioso. Él venció el Hades. Él es el que pudo, y dice Apocalipsis, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Entonces no van a prevalecer porque Él ya venció. Al resucitar, ya venció. Por lo tanto, la iglesia debe entender cuál es nuestra misión. ¿Es andar buscando demonios para reprenderlos? No. Es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio de Jesucristo. La misión de la iglesia en este mundo es proclamar el Evangelio de salvación y que se predique el arrepentimiento de los pecados para el perdón de ellos por la sangre de Jesucristo. No hay otro mensaje. La gente necesita saber que no hay otro mensaje más que el de salvación. Si yo quiero poner la sanidad primero, hermanos, déjeme decirle que por más sano que esté, tarde o temprano nos vamos a morir todos. Lázaro fue resucitado y en poco tiempo ya lo quería matar otra vez. 10 leprosos vinieron a rogarle que lo salve Jesús, que lo sane, ¿se acuerdan? Y él dijo, vaya, muéstrense en el sumo sacerdote. Y mientras iban, los 10 se sanaron. Pero ¿cuántos volvieron? Y le dice el Señor, ¿y los otros? ¿No fueron 10 los que se sanaron? ¿Dónde están los otros 9? Vete, tu fe te ha salvado. Ya saben qué pasó con los otros 9. Sanitos en el infierno, ¿no es cierto? Pero a mí no les dolía nada, estaban chalita, como se dice. No les dolía nada, estaban nuevitos, no tenían ni una manchita, pero se fueron al infierno. La iglesia no tiene que perder el objetivo. Si Dios en su providencia quiere sanar, amén. Y si dice no, porque tu sanidad es perfecta en la gloria, amén. Si hoy yo recibo prosperidad, amén. Y si yo no recibo prosperidad aquí, amén. Pero negociar con Dios, o como dice Pablo, si en esta vida esperamos en Cristo solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima. El que quiere su herencia acá, bueno, tome, pero pierde la eterna, ¿no es cierto? No va a recibir la eterna. Entonces, mis hermanos, para ir cerrando el concepto, Pedro revela algo que a él no se le hubiera ocurrido. Y Jesús dice, eres bienaventurado. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y Jesús le dice, sobre esta roca, sobre esa confesión, edificaré. Acá me falta agregarle esto para que quede claro. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, el infierno, el reino de las tinieblas no puede prevalecer.
¿Sabe qué hace un cristiano cuando evangeliza y lleva el poder de la palabra de Dios en su boca? Es lo que dice Pedro, que Él nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Para anunciar. Nosotros estábamos en el lado de las tinieblas y llegó alguien con el Evangelio y nos rescató por medio de Jesucristo. Él nos hizo libres y hemos salido de ahí. Y ahora que somos libres, ¿qué hacemos? Vamos a entrar con el mensaje, porque nosotros, según 1 Juan 5, el que es engendrado de Dios, el diablo no te toca. ¿Me escuchó? Si no le cree esa palabra, tijerita, la corta o le pone liquid paper y ya está, y queda tranquilo. Pero está en la Biblia, hermano. Y si está en la Biblia, hay que creerle. Pero ¿cómo Job? Eso si Dios lo permite. Porque el diablo no es un enemigo de Dios. No, Dios tiene un diablo. Porque el diablo no es autónomo, no hace lo que quiere, sino lo que Dios se lo autoriza. Y si Dios lo autoriza, es por algo, ¿no? ¿O qué le dijo a Pedro? Ay, Pedrito, ahí me pedí el diablo para zarandearte como trigo. Señor, tú le habrás dicho que lo habrás reprendido ese diablo, lo habrás reprendido. No, yo le di permiso. Yo voy a orar por vos para que tu fe no falte. Fíjense en ustedes a dónde llega esto, soberanía de Dios. Hay cuántas cosas, hermanos, que debemos nosotros entender lo que significa que la iglesia fundamentada en Cristo está muy segura y protegida. Voy concluyendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Me hice entender? La iglesia es muy poderosa, pero la iglesia muchas veces no se da cuenta del poder que tiene, porque mira otros paradigmas y otros modelos que son del mundo, y no mira a Cristo. La iglesia es muy poderosa, primero porque hemos recibido el poder y la autoridad de parte de Jesucristo. Mateo 28, la gran comisión, es la evidencia. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Nosotros vamos porque fuimos encomendados bajo el poder y la autoridad de Jesucristo. Pero la iglesia tiene poder, número uno, por su palabra. La palabra que tenemos en nuestra boca no es la palabra metafísica que muchos andan diciendo, hay poder en tu palabra, lo que tú digas va a ser. Entonces si viene el cáncer, diga, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, y se murió. Porque no es eso, eso se llama metafísica, hermanos. No estamos para andar diciendo nosotros sin saber lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo, eso le va a traer gloria. Lo que nosotros tenemos poder es cuando proclamamos la palabra de Dios. El ejemplo más claro es Jesús en pleno desierto, tentado por el mismísimo Satanás, cara a cara. Y Satanás se atrevió a tentarlo y Jesús le podría haber dicho, pero nene, ¿sabes quién soy yo? ¿A mí que me querés tentar? Jesús le podría haber dicho, pero mira, ándate al infierno. ¿Cómo reprendió Jesús todo el tiempo al diablo? Escrito está. Wow, algo nos debe enseñar el Señor allí, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del cristiano moderno, el cristiano del siglo XXI? Que las únicas palabras que conocen son los textos llaveritos o los de cuadritos, ¿vio? Todo lo puedo en Cristo, me fortalece, que clama a mí, yo responderé. Esos son favoritos. ¿Y la palabra? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde mora en abundancia la palabra? Entonces, el poder más grande que tiene la iglesia es la palabra de Dios que sale de tu boca. Palabra de Dios que sale de tu boca. Por ahí se habrá dicho, citando a la carta del apóstol Pablo a Corintios, cuando dice, bueno, pero hay que declarar, porque dice Pablo que hay que decir, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Han escuchado eso? Yo voy a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si usted lee la Escritura, Pablo está diciendo que Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Yo voy a ponerme el papel de Dios, no es tarea mía. Yo encuentro a Pablo que dice que debemos estar siempre gozosos. Tenemos que dar gracias en todo porque esto es voluntad de Dios. Y que el apóstol Pablo dice claramente que sé tener abundancia como sé padecer necesidad, sé tener libertad como estar en esclavitud, sé tener todo, pero por todo he sido preparado, así que él da gracias a Dios por eso.
Porque hay un Dios soberano. Pero lo que nosotros no debemos olvidar es que a pesar de mí, la palabra tiene poder. A pesar de mí. Amén. Lo segundo, la iglesia tiene poder por la santidad y la integridad. La iglesia tiene que tener santidad. Debe practicar la santidad. La santidad no es un título, es un ejercicio. La santificación que diariamente tenemos que vivir como hijos de Dios duele, cuesta, es sacrificial, sufre pérdida. Puedes perder tu pareja, tu novia, tu esposo por causa de ser santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios te manda a ser santo. No un santulón, un santo. Una declaración de ser santo. Hermanos, ser santo es ser apartado para el Señor. ¿Han escuchado cristianos que dicen, oh, yo ando apartado? Amén, les digo yo. Pero si estoy apartado, y sí, eso es lo que tenemos que ser todos, apartados para el Señor. Ah, no, yo estoy apartado del Señor. Ah, es otra cosa. Pero la palabra santo es ser apartados, separados para Él. Para Él tenemos que ser apartados. La santidad te da autoridad porque nadie se parará delante del Señor sin santidad. El tema diciendo, entonces estamos fritos. Estoy frito porque yo he pecado hoy. ¿Cuánto han pecado hoy? Ya sabe que es pecado por doble causa, ¿no? Comisión u omisión. Pecado de comisión, ¿cuál era? El que yo, sabiendo que está mal, voy y lo hago. Y el pecado de omisión es sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. Así que estoy frito. Entonces, ¿cómo es que yo puedo pararme delante de Dios Padre? Dios no se va a contradecir si dice en su palabra que podemos entrar confiadamente hasta su trono. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. La forma de llegar al Padre es por medio de mí. En tu nombre, Señor. Porque lo que vamos delante del Padre estamos bañados por la sangre del Cordero. Y hemos sido limpiados de nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y aquel que dice, ¿en serio futuro también? O sea que yo puedo pecar todo lo que quiero y no pasa nada, justamente así piensa un condenado. Porque el que ha comido caca alguna vez, después ya no quiere comer más. ¡Qué asco! El que aborrece el pecado es porque ha sido santificado. Pero aquel que dice, yo soy hijo de Dios, pero sigo en los boliches, sigo con la droga, sigo con la promiscuidad, sigo fornicando, total, sí es normal tener relaciones sexuales antes de casarse, es normal para el diablo. La palabra dice que los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los mentirosos, los afeminados, los borrachos, los matricidas, los patricidas, todo lo que dice la palabra no entrarán al reino de los cielos. Y creo que debe preocuparte si crees que eso es normal. Ahí está el punto en que la santidad te da poder y la iglesia ha sido llamada a ser santa y la iglesia ante los ojos del Padre es santa porque Cristo la lavó con su sangre. Amén. El poder que tiene la iglesia es a través del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo no es cuerpo si no tiene una cabeza. Y la cabeza es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y porque Él es el poderoso, nosotros somos poderosos. Y porque Él tiene gloria, nosotros como iglesia tenemos la gloria de Cristo. Por lo tanto, hay poder allí. ¿O no dijo Jesús antes de irse? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que Cristo está con la iglesia todos los días? Porque es inseparable. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Por eso dice, las puertas del Hades tiemblan cuando la iglesia avanza. Porque ¿saben quién avanza cuando la iglesia avanza? Él es la cabeza. No puede prevalecer las puertas del infierno contra la iglesia. La iglesia avanza y lo está haciendo porque Cristo viene pronto. El poder de la fe, ya voy terminando, me quedan dos. El poder de la fe, es muy importante también entender que la fe es el don que Dios le ha dado solamente a quienes Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿El hombre tiene fe? Sí, una fe natural. Y esa fe natural te sirve para creer en tantas cosas menos en Cristo. En todo. En lo que quiera creer, pero menos en Cristo.
Usted parece en la Plaza Independencia, enseguida hable de Buda y se va a llenar la gente. Hable de Confucio, se va a llenar la gente. Hable del espiritismo, hable del umbandismo y se va a llenar. Pero diga, Jesucristo, y la gente se va de vuelta a decir, no, yo de religión no hablo. ¿Se notó eso? ¿Por qué? Ay, no me gusta. ¿Por qué? Porque la fe natural no lleva a eso. La fe natural que tiene esa gente es la misma fe que tienen los demonios, que ellos creen y tiemblan ante la presencia del Señor. Pero la fe que recibe la iglesia, según Efesios capítulo 2, lo dice Pablo, es el don de Dios, un regalo de parte de Dios. Es la fe de Dios que hemos recibido para poder creer lo que los demás no pueden creer. Por lo tanto, si tenemos esa fe, debe haber práctica, una fe práctica, una fe viva, una fe que demuestre obras, que demuestre hechos. Por lo tanto, la iglesia que tiene fe no tiene límites en cuanto a la proclamación del Evangelio. Debe hacerlo hasta lo último de la tierra. Y por último, el poder más grande, que creo yo que hasta desprende una cierta envidia del mismo diablo, es el poder de la iglesia sufriente, el sufrimiento de la iglesia por causa de Cristo. Porque jamás a un hijo de Dios el sufrimiento pudo detenerlo. ¿Sabe qué hace el sufrimiento en un verdadero hijo de Dios? Lo potencializa, lo hace más fuerte. Ahí salía Pedro y Juan, lo acaban de azotar y prohibirle que siga predicando el nombre de Cristo, y ellos salían, Pedro, gozosos de haberse tenido por dignos de ser maltratados por causa de Cristo. ¡Qué privilegio! Pedro sangrentado entero estaba, ¿no? ¡Qué lindo! Mira que hemos padecido por causa de Cristo. Y cuando la iglesia estaba siendo perseguida, ellos entraron y oraron diciendo, Señor, líbranos, danos un escondite para que huyamos. Así, danos más denuedo, Señor, para predicar con más fuerza tu palabra. Satanás intentó matarlos, mejor dicho, los mataba, los perseguía, los hacía comer por leones, los hacía quemar en hogueras, mataban a sus hijos, mataban delante de sus propios padres a sus hijos, después los mataban a ellos. Satanás hizo estrago. Hebreos 11, léalo. Pero jamás pudieron detener el poder de la palabra de Dios de una iglesia sufriente. Por eso es que no es pare de sufrir el lema de la Iglesia de Cristo, es sufre con propósito, ¿cierto? Es sufre con ganas. Porque ¿qué dijo el Señor? Que el que sufre aquí, reinará conmigo allá. Y aquí cambia la ecuación. ¿Por qué? Porque el Señor está edificando a su iglesia. Y allí hay victoria. Estos puntos nos hacen entender que la iglesia es lo más precioso para Dios y donde realmente Dios se deleita estar. La oración es poderosa porque dice el Salmo 34 que los oídos y sus ojos están atentos al clamor del justo. El justo clama y el Señor les oye. Entonces, mis hermanos, una iglesia fundamentada en Cristo es una iglesia que está segura. En ningún momento dice la Biblia que no te va a pegar la lluvia, ni te van a soplar los vientos fuertes, ni te va a golpear el río correntado. En ningún momento dice que no te va a pasar. Te va a pasar, dice, pero no va a caer porque está firme. Amén. Hoy quería hablar de esto, de la iglesia y el fundamento. Venimos hablando todo lo que es vida de la iglesia. Y esto lo vamos a seguir viendo por un par de semanas más, de estos días de enseñanza.